Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Empezamos de nuevo esta semanita, continuando nosotros en el libro de Romanos, nuestros devocionales matutinos. Vamos a continuar ahora en el capítulo 5. Este capítulo 5 para mí es de gran bendición. Fue el primer sermón que yo prediqué estando en el ministerio hispano en Horizon. Y quiero pedirles que me acompañen. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra. Amén. Señor les bendiga a todos los que se comunican y se conectan. Padre, yo te doy gracias una vez más esta mañana, Señor, porque nos has concedido un nuevo día. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y reconocemos que tu misericordia es nueva para nosotros esta mañana, como cada una de las mañanas. Ahora, Señor, dedicamos este día a ti primeramente. Tú nos lo has concedido, nos los has otorgado y ahora hacemos la decisión conscientemente de vivirlo para ti. Y conforme empezamos este estudio, Señor mío, yo pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de cada uno de nuestros corazones, que nuestras mentes sean completamente alertas y pues que tú nos permitas, Señor, entender con claridad esa gran bendición de tu gracia. Ahora pido que me uses como tu instrumento, Señor, que tomes control de todo mi ser. Yo reconozco mi necesidad y pido que seas tú dirigiéndome, para que así tu palabra sea enseñada con claridad, con aquella autoridad que hay en tu palabra, con aquella certeza, y que produzca en cada uno de nosotros y todo oyente esa fe fortalecida en Cristo Jesús. Así que tu pueblo sea edificado y tú, Señor mío, solamente tú seas glorificado. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, como decía anteriormente, para mí este capítulo 5 verdaderamente es una gran bendición. Cada vez que lo leo, cada vez que lo enseño, recuerdo la primera vez que prediqué atrás de un púlpito en español, porque había predicado anteriormente en inglés, pero estaba yo, como dijo Pablo, con gran temor y en temblor, pero el Señor me usó. Era un día de las madres, yo había puesto un bosquejo, había preparado un bosquejo usando la analogía y la historia de Ana, y el Señor me habló y me dijo claramente, Romanos 5. Yo no sabía cuál era el plan de Dios. Yo fui al baño a mojarme la cara porque estaba todo nervioso, y el Señor me habló y me dijo Romanos 5, y Dios sabía lo que hacía. Ese día una familia completa se puso de pie y recibió al Señor. Le doy la gloria a Dios. Así es que vamos entrando. Quería compartir eso porque me encanta cuando Dios, como digo, me vuela la tapa. Bueno, justificados pues por la fe, dice aquí Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, dice, la reconciliación. Somos reconciliados con Cristo por medio de la fe. Anteriormente, Pablo hasta este punto ya había puesto en claro que todo ser humano, tanto judío como no judío, gentil, todos eran o son pecadores, impíos, o éramos nosotros impíos. Ahora, gracias por la gracia de Dios, somos justificados, pero todos están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por sus pecados, a causa del pecado que nos pone en enemistad con Dios. Todo mundo ha sido separado, y mucha gente dice, pero es que yo no soy pecador. Pues vete en el espejo y haz, por decir así, un recuento de tu vida y vas a ver que todos hemos pecado. Es que yo no robo. No, pero algún otro pecado, alguna otra transgresión contra Dios. Lo que sucede aquí es que Dios es santo y todo pecador se hace enemigo de Dios, porque nuestro pecado es transgresión contra Dios. Pero Dios tiene la respuesta. En el capítulo 4, Pablo nos dio el ejemplo de Abraham, quien fue justificado. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no hizo ninguna obra para merecerlo, solamente creyó a Dios. Dice la palabra, no dice creyó en Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero ¿cómo vives tu vida? Si crees en Dios, necesitas creerle a Él. Lo que Dios desea de nosotros es que seamos santificados, nuestra santificación. Es lo que Él desea. Pablo, quiero que vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, al final. Quiero que vean, en el capítulo 4, nos dice, por lo demás, hermanos, en el versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos del Señor, por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay tantas cosas que se pueden nombrar que nos apartan, nos separan de Dios. Pero cuando tú confías en Jesús, así como Abraham creyó a Dios y él fue justificado por haberle creído a Dios, así también nosotros somos justificados. En el capítulo 4, en el versículo 23 en adelante, se nos dice que a igual que Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia, así también a nosotros se nos adjudica esa justicia por creer en Dios, en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice, y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestras transgresiones claramente es nuestro pecado contra Dios. Cuando tú pecas, estás en contra de Dios, haciendo en contra de la voluntad de Dios, transgiriendo su voluntad y, en el caso de los judíos, su ley. Nosotros, los que no somos judíos, por fe en Jesús hemos sido reconciliados, hemos sido justificados con Dios. En el capítulo 3, 21, miren lo que nos dice el versículo 21. Pablo aquí nos dice, pero ahora, después de haber establecido la culpabilidad del hombre, que no hay ningún justo, todos hemos pecado, pero ahora, aparte de la ley, porque se estaba citando la ley para los judíos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él. ¿Qué dice? Porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 nos dice, hasta el 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, amén, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como Cordero de Dios que paga por los pecados del mundo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Te pregunto, ¿calificas tú como alguien que es de la fe en Jesús? Volviendo a nuestro capítulo 5, la fe es lo que nos justifica delante de Dios. Mire, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que podemos recibir la gracia de Dios, el favor no merecido. Y es por medio solamente de Jesucristo que podemos acercarnos, como nos dice la palabra en Hebreos 4, si me acompañan, en Hebreos 4, el versículo 16 nos dice claramente, acerquémonos pues confiadamente. ¿Estamos ahí? Aquí está, gracias Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios, el Todopoderoso, sentado en su trono, extiende su gracia al pecador, pero solamente cuando nos acercamos en su presencia por medio de Jesucristo. Dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos solamente por medio de Jesucristo? Vamos a retroceder al versículo 14, porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote en el tiempo de la ley, el tiempo de Moisés y de ahí en adelante, se acercaba a Dios por medio de sacrificios. Él presentaba un animal y presentaba a alguien, yo podía llevar un animal para pagar por mis pecados al sacerdote. El sumo sacerdote lo degollaba, con la sangre rociaba el altar y hacía propiciación. Pero esos sacrificios solamente cubrían, por decir así, los pecados. Aquí en Hebreo no lo dice. Pero cuando Jesús murió como el Cordero de Dios que quita, que remueve y que paga totalmente por los pecados del mundo, todos nuestros pecados fueron exonerados, fueron perdonados y hemos sido justificados, pero es solamente por medio de Jesús. Pablo, hablando con Timoteo, le dice que Jesucristo es el único mediador. En Timoteo 1:5 le dijo claramente, en primero Timoteo 2 y en adelante, vamos ahí por favor, en el versículo 5, estoy en segundo de Timoteo, primero Timoteo 2:5, dice, voy a leer el 4, dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál conocimiento? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres. Jesucristo, hombre. Es solamente por medio de Jesucristo y solamente por medio de la fe en su sacrificio en la cruz y en su sangre que verdaderamente podemos ser reconciliados con Dios. Podemos ser acercándonos a Dios por medio de Jesucristo, justificados. Es la palabra de Dios que lo dice. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice claramente, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Mateo 11, en el versículo 27, Jesús declara: todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y te hace una invitación enseguida. Permítame. Jesús enseguida de estas palabras hace una invitación. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, perdón, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el resultado nos dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Padre le dio toda potestad, toda autoridad a Jesús. Es solamente por medio de Jesús que verdaderamente podemos acercarnos al Padre. Es solamente por medio de la fe en Jesús y por medio de su nombre que tenemos entrada a ese trono de gracia, a su gracia que nos extiende. Cuando nosotros creemos, solamente necesitamos reconocer nuestra necesidad y clamar a Dios. Puedes acercarte en cualquier lugar, a cualquier hora, hora, en cualquier lugar y a cualquier hora. Es solamente clamando el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Señor, yo vengo ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. ¡Pum! Se te abre entrada a la presencia de Dios, a su gracia y a su favor y misericordia. Ahora nos dice en el versículo 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son aquellos que son llenos de pecado, inclusive aquellos que son necios y dicen: no existe Dios. Yo, su servidor, era uno de ellos, pero por su gracia me salvó. Porque Cristo, cuando aún no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, que no hay ni uno. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, que no hay ni uno, está establecido. Nadie verdaderamente es bueno. Todo humano ha nacido de pecado, y aún como cristianos tenemos que despojarnos del viejo hombre y deshacernos de esos pensamientos y de esas actitudes que a veces quieren verdaderamente colarse y ser parte de ti. Tú ya moriste en Cristo Jesús y has sido dado nueva vida. Has resucitado en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos lo dice. Pablo en Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus delitos y pecados. Despojaos del viejo hombre quiere decir: no le permitas volver a tomar control en tu vida. Allí está, de vez en cuando se asoma. Yo ya tengo, por la gracia de Dios, 41 años caminando con el Señor, pero siempre que salgo de mi casa tengo que dejarlo. Vámonos, ni aquí en la casa, vámonos de aquí. Depende de ti. Tú tomas la decisión. Aquí dice claramente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ahí hay un cambio.
estamos viendo la condición del hombre, estamos viendo verdaderamente, perdón, que nadie es justificado por sí mismo, por obras. Todos hemos pecado, todos hemos fallado y hemos terminado, resultado cortos de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Entonces aquí Pablo dice, más Dios. Ahora, aunque somos o fuimos todo eso, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucha gente dice, bueno, es que yo ahorita no quiero hacer una decisión, no quiero recibir a Cristo, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que deshacerme de esto. Mira, ven tal y como eres. Solamente reconoce tu necesidad, porque Dios es el que te cambia. A mí me quitó una cochambrera de cosas, tanto del corazón como de la mente. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia, llegaba a mi casa y le decía a mi esposa, mira mi amor, que me dice la palabra que esto nos dijeron, te están lavando el cerebro, me dijo. Le dije, qué bueno, porque estaba bien cochambroso. Gloria a Dios, ahora sí, mi mente, cada pensamiento lo filtra el Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos dice aquí entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice Primero de Juan? Lo mismo, básicamente. Primero de Juan, si vamos al capítulo 4, por favor. Ahí estamos en el versículo 9. Ahí está. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y dice, en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama tanto a su creación, a toda la humanidad. Él no desea que perezcan en su pecado. Él desea que sean salvos, que vengamos todos a Jesús, a la fe en Cristo Jesús, y verdaderamente seamos completamente reconciliados. Pablo, hablando con Timoteo, en Timoteo 1:15, le dice, verdad es esta, que Dios murió, que Cristo murió por pecadores, del cual yo soy el mayor de todos. Básicamente estoy parafraseando, pero para que hable la palabra vamos ahí mejor, porque se me hace que lo dije mal. Pero en primero de Timoteo, en el capítulo 1, no, a ver, es 15, en el versículo, ¿están ahí? 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos necesitamos recibir esta palabra. No me importa que ya tengas 30 años, 50 años en el Evangelio. Es un recordatorio. Pero si tú no conoces a Cristo, pon atención lo que te dice. Palabra fiel y digna. Mejor voy a leer un poquito anterior para ver lo que era Pablo y para que no puedas decir, pero es que yo esto y yo aquello. Miren, Pablo dice en el 12 en adelante, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, gloria a Dios, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La ignorancia y la incredulidad te separan de Dios. Si no crees, no recibes. Mucha gente dice, pues hay que ver para creer. Y yo te digo, hay que creer para ver. Aquí nos dice entonces, Pablo continúa, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo se pone como ejemplo aquí en 1 de Timoteo. No podemos decir,
Bueno, es que Dios no me puede salvar a mí porque yo soy de lo peor. Quizá tú dirás, no, es que usted no sabe lo que yo he hecho, pastor. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Dios sabe lo que su Hijo Jesús hizo. Suficiente para pagar por todos tus pecados. Amén. Ahora nos dice, vuelvo a leer del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios estableció, el pecado nos separa de Dios. Y para volver a reconciliarnos con Dios, es necesario hacer propiciación y libación, justificación por nuestros pecados. Jesús vino como el Cordero de Dios, se presentó una vez por todas, como nos dice Pedro y nos dice también en Hebreos. En primero de Pedro, si me acompañan, Pedro testifica en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo, claramente, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así como Cristo fue vivificado, así nosotros recibimos vida en Él, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si ustedes me acompañan a Hebreos 12, bendito Dios, nos dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice claramente, no se canse hasta desmayar. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y no en nosotros. Si yo pongo mis ojos en mí, me puedo desanimar. Yo fallo, a veces fallo, todos fallamos. Y podemos decir, no, miserable de mí, como va a decir más adelante Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecaminosidad o de pecado? Ahora, entonces, si antes éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucha más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego dice en el 11, nos alegramos, nos gloriamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa palabra reconciliación significa que es necesario venir ante Dios y reconciliarte con Él. Quizás no lo reconozcas, pero si no has venido por medio de Jesús, estás separado de Dios. Ningún santo, ninguna, con todo respeto, virgen, ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ningún ídolo te puede reconciliar con Dios, porque es solamente Jesucristo que murió en la cruz y, por decir así, con una mano toma la mano del pecador y con otra la del Padre y trae reconciliación. La palabra de Dios nos lo dice claramente, segundo de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando a los hombres con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. En el capítulo 5 ahí mismo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el versículo 21, nosotros hemos sido justificados, los que creemos. Yo no sé cómo estés ahorita, oyente. Amado oyente, Jesús te ama, Dios te ama, y Él desea que tú tengas comunión con Él, que seas reconciliado, que no estés apartado, que no seas enemigo de Él. Nuestro pecado nos hace enemigos de Dios, y Cristo vino a traer paz, a reconciliarnos. Por eso nos dice en el versículo 1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es indicativo o manifestación de que ya no eres enemigo de Dios. Es como cuando una nación tiene guerra contra otra y hacen paz. No se refiere a la paz que recibes solamente cuando oras y esto, no. Se refiere a que eres reconciliado y ahora hay paz entre ti y entre Dios. Si no has venido a Dios Padre por medio del Hijo, quien es el único mediador, no puedes tener paz. No puedes ser justificado. Tus obras no son lo suficiente buenas para pagar por tu pecado. Así es de que si tú reconoces esto, necesitas a Jesús como tu Salvador, como tu mediador, como el Cordero de Dios que pagó por tus pecados. Y si tú reconoces esto, necesitas hacer una oración. Si nunca lo has recibido, recíbelo hoy. La palabra de Dios nos dice, si escuchares hoy su voz, si Dios te habló, no endurezcas tu corazón. Recíbelo como tu Salvador. Si esa es tu voluntad, ora conmigo esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a este mundo a morir por los pecados de todo el mundo. Yo sé y creo que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies de todo pecado, de toda inmundicia. Que cambies mi corazón y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad, a toda idolatría. Y ahora me entrego a ti, Señor Jesús. Te recibo como mi Salvador personal. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me enseñes a vivir para ti. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias, creyendo con todo mi corazón que tú me recibes y me reconcilias con Dios Padre. Ahora, Padre, yo te doy gracias porque puedo decir que soy tu hijo o tu hija y que estaré contigo en tu reino por la eternidad. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, Dios te toma en tu palabra. Regocíjate porque has sido reconciliado con Dios, justificado justamente como si nunca hubieras pecado. Cristo pagó una vez por todas. El sacrificio en la cruz cubrió la pena de muerte que tú merecías, que yo merecía, porque Cristo murió por pecadores. Regocíjate. Quiero decirte, si tú por primera vez has recibido a Jesús, has nacido del Espíritu. Ese ser espiritual que ha nacido necesita ser alimentado. La palabra de Dios es la comida espiritual. Entonces, si tú tienes una Biblia, lee la Biblia, lee el libro de San Juan. Te recomiendo el libro de San Juan para que conozcas a este Dios a quien te has entregado, a ese Jesús en quien tú has confiado y al Espíritu Santo, quien fue enviado para enseñarte a vivir la vida cristiana, para guiarte, para darte poder y para ayudarte en tu caminar. Así es de que lee el libro de San Juan. Conforme tú lees la palabra, Dios te habla. Dios te va a hablar y cuando te caiga el 20, como decimos por ahí, cuando Dios te hable, márcalo y recuerda lo que te dijo y obedece lo que te ha dicho y vas a crecer en el Espíritu. Otra cosa es necesaria, que pases tiempo con Dios, que te acerques confiadamente a ese trono de gracia y que levantes a Él su nombre, dándole gloria al nombre de Jesús, pero también te puedes acercar a pedirle dirección, a que te fortalezca, a que te enseñe, a que te instruya. Cuando tú clamas a Dios, Él siempre responde. Entonces, cuando tú hablas con Dios, un día vas a escuchar que te habla también.
Por ahí alguien puso una publicación, dice, ora, no hasta que sepas que Dios te escuchó, sino que hasta que escuches a Dios hablándote. ¿Sabes qué? Es cierto que Dios nos habla. Mucha gente dice, estás loco. Pero sabes una cosa, es solamente cuando tienes una relación personal con Él, cuando has nacido del Espíritu, que el Espíritu Santo te habla por medio, el Padre te habla por medio del Espíritu. Así de que ahora lo que te invito a hacer es a congregarte, porque eres parte de la familia de Dios. Te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada, número 7. Es necesario congregarte con otros hermanos y hermanas, crecer en la fe. Ahí alabamos en espíritu y verdad, se le da control al Espíritu Santo de todo lo que se lleva a cabo, orando por enfermos, orando para que el Espíritu Santo se mueva como lo vemos en la palabra de Dios, sanando, removiendo cosas en la vida de personas, sanándolos, ¿cómo se dice? Liberando demonios, liberando a la gente llena de demonios, también liberando a aquellos que están atados en las drogas y el alcoholismo. Hemos visto numerosos testimonios también de matrimonios que son reconciliados y, bueno, ahora edificados en Dios, como nos dice Mateo 7, 21. Entonces, en adelante. Ahora, te digo, aparte de esto, cuando Dios ponga en tu corazón, bautízate. El bautismo te identifica con Cristo en su muerte y resurrección. Es un paso de fe, es un paso de obediencia. Jesús mismo fue bautizado y tú dirás, es que yo ya fui bautizado de chiquito. Pues quizá te mojaron el copete, pero la palabra bautismo significa es ser sumergido. Pero es un paso de obediencia y fe cuando tú decidas honrar a Dios en ese paso. Ahora, también, por último, voy a hacer un llamado a aquellos que se han apartado de Dios. Han caminado con Él en el pasado, pero se involucraron en el pecado. Vuelve al Padre. No mueras en tu pecado. Al igual que el hijo pródigo, ve tu situación, ve tu condición, arrepiéntete y vuelve al Padre. Si tú quieres volver hoy, ahora mismo, haz la oración de arrepentimiento como el hijo pródigo. Y dile, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te pido perdón y por fe recibo tu perdón. Te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Es por fe que yo te pido perdón y recibo tu perdón y ahora te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Regocíjate, porque si tú hiciste esta oración de corazón, Dios te ha reconciliado nuevamente con Él. Camina en el Espíritu, vive en el Espíritu y no vuelvas a involucrarte en lo que estés haciendo. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad y les pido que sigamos orando unos por otros. Como Pablo les dijo a los filipenses, ahora les sigo diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy día, escojan regocijarse en Cristo Jesús nuestro Señor todo el tiempo.